Buenas noches a todos y quiero en primer lugar dar las gracias a la hermana Mónica por la invitación en nombre también del señor obispo de Getafe, Monseñor Ginés, y también agradecer el estar aquí en esta sede, en el Cerro de los Ángeles, que impresiona bastante, la verdad, cuando venía en coche y veía el Sagrado Corazón iluminado. Y ahora, impartir esta conferencia aquí, en el altar, impone bastante. No estoy acostumbrada. Entonces, me disculparán si en algún momento, antes de entrar en harina, estoy un poco impresionada, ¿no?, por la situación y también por tener el honor de inaugurar con esta primera intervención las actividades de este grupo Llamas Vivas, ¿no?, que ha sido recién presentado. Bueno, el tema que me ha sido asignado en la noche de hoy es un tema, desconozco cuánto saben ustedes del transhumanismo. Yo voy a empezar desde cero porque intuyo que quizás los oyentes es la primera vez que se acercan a esta cuestión, que les suena un poco como algo muy raro, ¿no? Como la primera vez que me acerqué a esta temática, recuerdo un hermano mío, que en paz descanse ya, Javier, le dije que me iba a dedicar a investigar el transhumanismo y me dice, la transhumancia, lo más cercano, el término más cercano que teníamos hasta ahora de esto, bueno, estoy hablando de hace 10 años, hoy en día hay otros términos similares, ¿no? Pues voy a hablar de transhumanismo desde una perspectiva antropológica y bioética y voy a ir explicando paso a paso lo que es el transhumanismo en estos 50 minutos para dejar después espacio para sus preguntas. Y también porque quiero mostrar qué relevancia tiene esta ideología o bioideología, como diré a continuación, intentaré justificar esta afirmación, en un contexto como es este, ¿no? Tenemos que ser conscientes de lo que viene, de la vanguardia científica, tecnológica que ya está aquí, para bien, para tantas cosas buenas, pero también para conocer algunas teorías y los riesgos que éstas entrañan. Este es el esquema que voy a seguir. Primero vamos a ver qué es el transhumanismo, cuáles son sus fines y qué medios utiliza para llevarlos a cabo. En segundo lugar, haré un análisis, procediendo como por grados de abstracción, más de fondo, filosófico, acerca de qué cuestiones relativas al ser humano están en juego en el transhumanismo. Veremos la vida, la libertad, la salud, etc. Después analizaré el transhumanismo como una bioideología y explicaré qué quiere decir. Y veremos desde el punto de vista de la bioética, que es la disciplina que cultivo desde hace 20 años, qué implica el transhumanismo para la bioética. La bioética es una disciplina que nace hace 50 años y que tiene por objeto de estudio la ética de las intervenciones sobre la vida humana, animal y vegetal, para ver si estas son buenas para la especie humana, para el individuo concreto y para el bien común, o bien si perjudican. Entonces, analiza cuestiones particulares de intervenciones sobre el ser humano, por ejemplo, la clonación, la fecundación in vitro, la edición genética. Todas esas técnicas las va analizando para ver si son peligrosas, si son positivas, etcétera, ¿no? Y, por último, unas claves y conclusiones. ¿Qué es el transhumanismo? Esto, para entender, siempre ayudan las definiciones conceptuales, ¿no? El transhumanismo es una corriente cultural muy amplia, tanto humanística como científica, que afirma que tenemos el deber moral de mejorar todas las capacidades físicas y mentales del ser humano para eliminar aspectos indeseables de nuestra naturaleza, como son, por ejemplo, el sufrimiento, el dolor, el envejecimiento e incluso, dicen ellos, la condición mortal. Se plantean también esta posibilidad de eliminar la condición mortal. Hay algún transhumanista, Cordeiro, que ya habla, por ejemplo, de la muerte de la muerte. Claro, esto son afirmaciones rompedoras, ¿no?, que ya inmediatamente, imagino que ustedes las oyen y dicen esto es ficción, esto es utópico, ¿eh? Fíjense, la primera vez que yo me acerqué al transhumanismo, que fue en el año 2006, por casualidad, escuchando en una estancia en Oxford a Nick Bostrom, uno de sus mayores teóricos, tuve la misma impresión. Dije, ¿qué está diciendo? Esto está muy lejos, ¿no? ¿De qué habla? De eliminar la condición mortal, ¿no?
Bueno, pues poco a poco me metí, investigué y vi cómo lo quieren llevar a cabo. Y eso es lo que vamos a intentar hacer hoy, profundizar en esta corriente también para ver de qué manera se relaciona con el cristianismo y qué perspectiva tiene respecto al cristianismo. Esto es, yo creo, muy interesante. Bien, Nick Bostrom, que no es un autor secundario ni irrelevante, sino que dirige el Centro para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford, universidad de élite, como ustedes saben. Luego estamos hablando de una persona que tiene cierta relevancia, que publica en revistas de impacto y que lo dice con cierto sentido fundamento. Se puede compartir o no, como verán, yo soy crítica con el transhumanismo, pero desde luego ha de ser tenido en cuenta. Este autor, Nick Bostrom, habla de este nuevo paradigma. Un paradigma quiere decir una visión de la realidad. No es solamente una corriente sobre una cuestión determinada, es un nuevo modo de interpretar al ser humano, a la especie, la historia, todo. Es una nueva visión omniabarcante del futuro del ser humano que reúne a científicos de todas las áreas, desde genética, inteligencia artificial, nanotecnología, neurociencia, todas, abarca todas ellas. Con esa finalidad, lo he puesto en amarillo, alterar la naturaleza humana, mejorarla. Claro, inmediatamente nos plantearemos qué significa mejorar, ¿no? ¿Qué visión tiene el transhumanismo de esta mejora? Y alargar su existencia. Estos son los tres objetivos, los tres fines que se plantea el transhumanismo. Y me parecía importante hacer inmediatamente esta distinción. ¿Qué es un transhumano? Y distinguirlo de lo que es un posthumano para los transhumanistas. Para los transhumanistas, el transhumano sería un humano mejorado, un humano cuyas capacidades intelectuales y físicas son superiores respecto a un humano normal, a cualquiera de nosotros. Pues, por ejemplo, se le puede poner un nanoimplante para que amplíe ciertas capacidades mentales. O una antena, ahí ven en la imagen, ven tres, ellos se llaman a sí mismos cyborg transespecie, artistas cyborg transespecie. El primero de ellos es Neil Harbisson, el que tiene la antena, que es un joven británico y español que tiene una antena implantada en el cráneo porque él padece una enfermedad que se llama monocromatismo, con la cual solamente ve en tonos de grises, del blanco al negro, y con esta antena, supuestamente, porque no ha sido publicado en ninguna revista científica, lo que hace es traducir los colores en sonidos. Por tanto, oye los colores y además lo que quiere es transformar eso en sonidos y además amplía sus capacidades. Se ha instalado en esa antena también una brújula, dice que quiere incorporar Internet con un sentido más, la retrovisión. También se ha instalado la antena con una conexión a un satélite, de manera que puede estar inmediatamente informado de ciertas cosas. Bueno, como digo, Neil Harbisson, quería poner un vídeo, pero no lo voy a poner porque nos extendería y además no me parece el contexto, poner a Neil Harbisson aquí. Lo pueden ver ustedes en casa. Si ponen Neil Harbisson en YouTube, inmediatamente les sale un vídeo de 3 minutos donde él explica exactamente qué es esto. La siguiente es Moon Rivas, que también tiene instalados en los pies para detectar movimientos remotos y movimientos de la Tierra. Y el tercero es Manel de Aguas, que tiene varios implantes. Uno de ellos son unas aletas para medir la presión atmosférica. Él se define un artista cyborg transespecie. Dice que él no se siente humano y que ya está evolucionando hacia una especie superior que sería el posthumano. Vale, estos serían transhumanos. Se llaman a sí mismos cyborg, aunque yo cuestiono que sean cyborg, porque un cyborg sería una entidad que desde su origen es cibernético y orgánico, es decir, tiene parte cibernética y parte orgánica, células. Y en realidad estos son personas con implantes, no son cyborgs, son personas con implantes. El origen, la especie se define por el origen filogenético. Estos son personas nacidas de humanos, por tanto son humanos, no son cyborgs. Bueno, ¿y qué es un posthumano? Un posthumano sería alguien o algo, dicen los transhumanistas, cuyas capacidades exceden de mucho las capacidades humanas y, por tanto, sería algo notoriamente distinto de un transhumano. Anders Sandberg, otro autor de Oxford, afirma que
cuando él muera, quiere hacer el trasvase del contenido sináptico de su cabeza a un ordenador. Él es experto en inteligencia neurocomputacional. Y con ese trasvase del contenido sináptico, algo que a día de hoy no se puede hacer, piensa que va a trasladar todo ello a un ordenador y en un futuro a la nube. Los que hayan visto alguna serie tipo Black Mirror, Blade Runner o series que ya trascenden, películas que plantean esto, ¿no? Es decir, el trasvase del contenido sináptico a un ordenador, que repito, hoy en día no se puede hacer, pero claro, hemos de plantearnos de aquí a 500 años vista, ¿eh? Es decir, la mente con la que estamos hablando es dentro de muchos años. ¿Se podrá hacer? Probablemente podremos transformar parte de nuestros actos mentales o psíquicos en, por así decir, digitalizarlos y trasvasarlos. Pero no ni toda la inteligencia, ni todo el ser humano, por supuesto. Por no hablar, no cabe duda, de la dimensión espiritual, que no es material y, por tanto, no puede ser de ninguna manera trasvasada a ningún otro contenedor. Ya esto nos da una pista de cómo entienden al ser humano estos autores, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el transhumanismo? Esta diapositiva no sé si se ve desde lejos. El transhumanismo se lleva a cabo, porque claro, esto puede parecer utópico hasta que lleguemos al posthumano. Ellos dicen que va a haber una etapa de transición. La especie humana va a ir poco a poco evolucionando y convirtiéndose en transhumana. Nos vamos a ir poniendo implantes y es algo que ya sucede. Como saben, ya tenemos implantes cocleares, tenemos implantes para el ojo, nanotecnológicos. Hay gente que está poniéndose ya implantes en la piel para realizar determinadas funciones. Claro, esto hay que verlo de aquí a 100 años, a 200 años, muy probablemente incorporaremos los implantes. Las terapias serán implantes, ¿no? Y esto yo creo que no es nada nuevo, es decir, ahí hay un cambio accidental en nuestro ser, no es un cambio sustancial. El posthumano ya es otro asunto. Estamos hablando de la extinción de la especie humana, porque Nick Bostrom plantea en algunos de sus artículos de aquí a siglos la extinción de la especie humana por evolución natural, e iremos hacia una especie más avanzada que él denomina posthumano, ¿no? Que sería una entidad distinta, no humana. Por eso es posthumana, la superación de lo humano, que es la pregunta que justamente nos planteábamos al comienzo de mi intervención. Bien, dicho esto, ¿cómo se va a llevar a cabo? Y aquí vemos que esa meta nos parece utópica, lejana, pero vemos que en realidad algunos de los hechos que plantean los transhumanistas ya se están realizando científicamente. Es decir, en parte esto ya está aquí, no es algo lejano. Pongo un ejemplo. La primera de ellas, el mejoramiento genético mediante CRISPR o edición genética. Seguramente habrán oído hablar de esta técnica desde hace como 3 años. Las 2 premios Nobel de este año han sido las doctoras Doudna y Charpentier, las 2 expertas en CRISPR. El CRISPR es una edición, es una técnica que consiste, por decirlo con palabras muy sencillas, que se entienda, es una especie de corta y pega genético. Lo que hace es quitar genes, detecta determinados genes que son patologías, los corta y pone otros. Parece muy sencillo, ¿no? No es tan sencillo. Si en la sala hay algún biólogo sabrá que el CRISPR plantea muchos problemas a nivel exclusivamente técnico-científico. ¿Por qué? Porque el quitar un gen no es tan sencillo como quito un gen, quito una enfermedad. Un gen te puede descolocar muchos otros elementos en nuestro genoma humano. Luego, a día de hoy hay lo que se llaman los efectos off-target, es decir, tú quitas un gen, pero puede ser que estés activando otro que puede producir un daño a ese ser humano o a su descendencia. Y, de hecho, para que se hagan una idea, a día de hoy hay una moratoria universal de que no se puede hacer edición genética en humanos. En la línea germinal y embrionaria, es decir, aquella que se puede trasladar a la descendencia. Sí, en cambio, se puede hacer en la línea somática, es decir, en aquellas células que son de nuestro organismo y que no tienen efectos en nuestra descendencia. ¿Por qué? Porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. Puede ser que quitemos una enfermedad y que estemos causando otra. Seguramente habrán oído hablar del investigador chino que creó unos embriones con edición genética. Lo hizo fuera de toda ley, fuera de todo código ético, etcétera, y de hecho fue condenado. No sabemos nada de estas niñas, él dice que están sanas, no ha sido publicado nada,
etcétera. Entonces, a día de hoy es temerario la edición genética en humanos. Bueno, pues estos autores hablan del mejoramiento humano mediante edición genética. Y no solo, hablan también de la eugenesia. Y esto es lo que, desde el punto de vista bioético, me parece más relevante y más grave. Es decir, hablan de la eliminación de aquellos embriones humanos defectuosos con enfermedades. De manera que apuestan por... ellos dicen que quieren que sea obligatorio la fecundación in vitro para eliminar aquellos embriones que ya están dañados. Hablan ya de eufemísticamente hablan de una beneficencia procreativa, es decir, fecundar in vitro para eliminar embriones enfermos. Claramente aquí ya vemos una clarísima implicación bioética, que es la eugenesia embrionaria. El transhumanismo cuenta con la eugenesia embrionaria como uno de sus métodos fundamentales para la mejora de la especie. Segundo, mejoramiento psíquico y cognitivo mediante nanotecnología implantada en nuestro cerebro. Y esto va a ir llegando poco a poco. Ya está aquí, ya hay implantes cocleares, como ustedes saben, con una finalidad terapéutica y es fantástico. Claramente aquí, en el transhumanismo, hay que distinguir lo que es terapia de lo que es mejora. La terapia es restablecer la funcionalidad de un órgano o un sistema que no funciona. La mejora es la ampliación de capacidades, es ir a más. Ellos hablan no de terapia, sino de mejora, de potenciar, ¿no? Pues bien, se habla ya de implantes que pudieran ampliar la memoria, que pudieran ir a los núcleos cerebrales donde se estimulan ciertas ideas, etcétera. Claro, todo esto hay que pensarlo, repito, neurociencia a siglos vista. Después les voy a mostrar una diapositiva de Elon Musk de un aparato llamado Neuralink, que es justamente esto, un implante cerebral que ya está empezando a hacer este señor, ¿no? Una empresa que ha creado. Mejoramiento moral mediante fármacos que mejoren capacidades morales. Por ejemplo, reduzcan la agresividad. Ya están haciendo experimentos en ratones de manera que se reduzca la agresividad de estos ratones con una pastilla. O que, como hoy en día, pues por ejemplo, elimina la depresión, una pastilla, o nos ayuda a mejorar... perdón. Nos ayuda a mejorar ciertas, pues nos ayuda a estar como más tranquilos, más serenos, y eso las pastillas que funcionan con esta finalidad, bueno, pues se utilizan y bien está que así sea, ¿no? Cuando han pasado previamente por unos protocolos de investigación, ¿no? En este caso estamos hablando de fármacos que potencien capacidades. También todo lo que es relativo al mejoramiento afectivo. Están empezando a utilizar la oxitocina como sustancia que, como saben, es la hormona de la afectividad que refuerza los vínculos materno-filiales que genera la mujer en el embarazo. Bueno, pues la ingesta de oxitocina cuando tienes un problema de pareja, ¿no? Julian Savulescu, en un libro suyo titulado Una bioética desafiante, este autor también dirige un centro de ética en Oxford, habla del uso de la oxitocina, de las feromonas y de otras sustancias con esta finalidad, ¿no? El mejoramiento afectivo. Imagínense lo que es esto en todo lo que hasta ahora, en la ética clásica y tradicional, cuando uno tenía un problema moral, un problema afectivo, va a individuar la causa, a superarlo mediante hábitos, cambios. Imagínense si a todo tenemos la pastilla que nos lo resuelva. Hay una hipermedicalización, ¿no? Y también se disminuyen lo que son los hábitos morales, ¿no?, de la persona. También hablan de la criogenización post-mortem, es decir, tras la muerte, introducir el organismo del fallecido, introducir dentro de ellas unas sustancias vitrificantes que lo permanezcan tipo como si estuviera criogenizado, crioconservado, de manera que de aquí a 100 años ellos plantean la posibilidad de recuperarlo, de hacerlo resucitar, ¿no? Se estima que hay en torno a 150 personas criogenizadas ya internacionalmente, ¿no? A ellos les he puesto la clínica Alcor, si alguien quiere entrar a curiosear, esa clínica se dedica a la criogenización. También hablan de la premortem, crioeutanasia, es decir, cuando la persona ya está en estado terminal, introducirle, siempre con su consentimiento, estas sustancias y hacer que en un futuro resucite. Esto a día de hoy ya les avanzo que es un auténtico, es decir, es imposible. No se ha resucitado ni a un gusano criogenizado.
O sea que, para que se hagan una idea, la criogenización a día de hoy no existe. Existe la criopreservación embrionaria, como saben, de embriones vivos, pero es otra cosa. Estamos hablando de organismos mucho más complejos como es un ser humano, ¿no? A día de hoy muchos de nosotros lo consideramos desde el punto de vista bioético un auténtico fraude, a fondo perdido, es decir, la gente paga pero en realidad no va a resucitar, ¿no? También la creación de máquinas superinteligentes, los denominados cyborg, cybernetic organism, cuya finalidad es crear estos organismos que tengan ciertos objetivos. Pues, por ejemplo, un biorobot que introducido en nuestro organismo tenga una finalidad terapéutica. Ya existen nanobiorobots. Bueno, pues esto seguramente con el tiempo van a ir aumentando este tipo de organismos. Y por último, como he dicho antes, el trasvase del contenido sináptico a un ordenador, que tampoco esto es posible. O sea, como ven, algunas de estas cosas ya se están haciendo, como la edición genética, otras están en camino, otras a lo mejor no llegan, no tengo la bolita mágica para decírselo, pero sí que es verdad que la ciencia de aquí a 200 años pues va a ir en algunas de estas líneas. Vamos a ir ya al análisis de carácter, una vez expuesta la teoría de lo que es el transhumanismo, vamos a ver desde el punto de vista filosófico y en particular desde el punto de vista filosófico antropológico, es decir, la antropología es la disciplina, la rama de la filosofía que estudia al ser humano. Vamos a verlo desde la antropología filosófica, no la antropología cultural. La antropología filosófica que va a los fundamentos mismos de quién es o qué es el ser humano. Entonces, claramente esta teoría niega el límite humano. Piensa que el ser humano es un ser capaz de todo, incluso de vivir indefinidamente. Es decir, ya estamos ante un elemento fundamental, la negación de la finitud. Y en relación con el cristianismo, claramente es la negación de la condición de criatura. El ser humano se autogenera mediante la generación de los padres, o fecundación in vitro, y él mismo, dicen, ahora mismo lleva las riendas de su desarrollo evolutivo y podrá vivir, creen ellos. Digo creen porque realmente creo que a día de hoy es una auténtica creencia. El transhumanismo es una pseudo-creencia, pseudo-religión, porque no hay fundamento científico para algunas de las cosas que afirman, ¿no? La negación de la vulnerabilidad también, de la condición vulnerable, del sufrimiento. Y es verdad, vamos a ver, y aquí me remonto, Santo Tomás de Aquino decía que el dolor y la enfermedad son un mal, porque son la ausencia del bien, que es la salud. Y por tanto, es un bien restablecer la salud y evitar el dolor y la enfermedad. Eso no quita que uno pueda aceptar en ciertos momentos el sufrimiento y la enfermedad, porque estos le ayudan a, le ayudan a mejorar en un plano, para así decir, cristiano, católico. Tienen un sentido, ¿no? Claramente, si quitamos la perspectiva trascendente cristiana, el sufrimiento y la enfermedad son un sinsentido, son un mal, ¿no? Por tanto, esa negación de la vulnerabilidad, de la enfermedad y del dolor les lleva al deseo de superarlo, que no es algo malo, quiero decir, es algo que está, yo diría, en el corazón de todo ser humano, intentar superar el dolor, la enfermedad. El problema son los medios con los que lo quieren llevar a cabo, ¿no? Y, por último, la eliminación de la muerte, ¿no? Que esto sí que es, en el fondo, es la eliminación de la condición orgánica del ser humano. El ser humano es orgánico y, por tanto, sus células son mortales, mueren. Nacen, se desarrollan y mueren. Claro, es la negación misma de la condición orgánica. Y, de hecho, quieren trascender dicha condición orgánica. Si lo piensan, quieren liberarse de este cuerpo y quieren ir a una condición en la nube, en una existencia post-orgánica. No sé qué les puede sonar en este momento a chino, ¿no? Esto, pero el planteamiento transhumanista es un planteamiento que quiere prescindir de la condición orgánica. Es, en el fondo, si lo piensan, es un deseo de inmortalidad, de vivir indefinidamente prescindiendo del cuerpo, pero no porque exista un alma o una dimensión espiritual, porque niegan también la dimensión espiritual del ser humano. Quieren vivir indefinidamente en la condición orgánica, o mejorando la condición orgánica. El concepto de persona y de dignidad en estos autores está reducido a cualidades materiales cambiantes. Son empiristas, vienen de una tradición anglosajona donde el empirismo, ¿qué es? Es una corriente que afirma que el ser humano es pura materia, que no existe dimensión espiritual,
Y claro, en esta perspectiva se entiende su planteamiento, ¿no? Es decir, quieren una mejora del ser humano solo en términos biofísicos y psíquicos, una perfección orgánica psíquica, ¿eh? Cuando hablan de perfección no hablan de perfección integral del ser humano, sino que hablan de perfección física y psíquica. En realidad, una perfección empobrecida, porque la perfección del ser humano es una perfección integral en todas sus dimensiones, también en su dimensión moral y en su dimensión espiritual. Estos autores eliminan por completo esa perspectiva. La naturaleza humana la conciben como autoconstrucción. En el planteamiento clásico cristiano, la naturaleza humana es lo que nos hace ser lo que somos, ¿no? Y es algo dado y por hacer, en el sentido de que la naturaleza humana tiene una parte dada, ¿no?, con unas inclinaciones determinadas, por ejemplo, la inclinación a buscar la verdad, a realizar el bien, a la búsqueda de la belleza, de la justicia. Vale, esa es la naturaleza humana dada y al mismo tiempo por hacer, en cuanto que la razón humana busca los fines concretos, los medios, para obtener ciertos fines. Luego, con sus obras, cada día, con sus hábitos, sus obras, sus acciones, completa su naturaleza, lo que Aristóteles llamaba una segunda naturaleza, ¿no? Bueno, pues para estos autores la naturaleza queda reducida a materia. Claramente, como he dicho, son materialistas empiristas, por tanto, no hay una dimensión, por supuesto, no hay una dimensión espiritual e inmaterial. No existe el alma en estos autores. Cuarto punto, deconstrucción de la corporeidad y la sexualidad. Esto sé que les sonará un poco extraño y raro, pero es así. Es decir, estos autores hablan y van hacia el genderless. En inglés la traducción sería al sin género, es decir, quieren eliminar las diferencias sexuales. Esto les sonará seguramente alguna otra teoría contemporánea, ¿no? Las teorías de género que hablan de la eliminación entre las diferencias sexuales, ¿no?, y a la autoconstrucción de la identidad del género. Es decir, lo que yo soy biológicamente y cromosómicamente, en el fondo, dice las teorías de género, en el fondo es relativo y accidental. Lo importante es cómo yo me siento, lo que yo quiero ser. Estos autores, fíjense, no asumen por completo las teorías de género, la ideología de género, pero sí su antropología, yo diría, son como vasos comunicantes, tienen la misma antropología en las teorías de género y el transhumanismo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, vamos hacia la superación de las diferencias sexuales, hacia un sin género, hasta el punto que hay una autora postfeminista, transhumanista, que se llama Donna Haraway, tiene un libro titulado Manifiesto Cyborg, y dice que la causa de todas las injusticias de la humanidad son debidas a las diferencias sexuales entre varón y mujer. Por tanto, hay que eliminarlas e ir hacia una especie que es el cyborg, que es asexual. Y aquí se entiende por qué quieren hablar del posthumano, que sería mi yo subido en la nube, que ya no tiene identidad, no tiene sexo, porque es dato, se convierte en dato. No sé si me siguen, esto sí que es un poco abstracto, pero vamos poquito a poco profundizando un poquito más para comprender la enjundia que tienen estas teorías, ¿no? Luego, desconstrucción de la corporeidad, y claramente con esto, deconstrucción también de la familia, basada en la unión entre varón y mujer, como podrán comprender, ¿no? Hablan de la mejora biopsíquica de la naturaleza humana versus perfeccionamiento integral de la persona, es decir, no hablan de una perfección moral o espiritual de la persona, ellos hablan del perfeccionamiento físico y psíquico, como he dicho antes. También es una antropología materialista, es un determinismo materialista evolucionista, es decir, vamos en una evolución biológica que ahora mismo llevamos nosotros las riendas y poco a poco nos iremos construyendo en una especie superior, distinta, etc. Dejaremos de ser humanos, ¿no? Niegan la dimensión material, ya lo he mencionado, por tanto, niegan el espíritu y la trascendencia, que serían las dos, el espíritu humano individualizado y Dios como trascendencia, todo lo espiritual desaparece. Y aquí algunos autores ya empiezan a hablar del transhumanismo como un neognosticismo. Seguramente para algunos que sepan lo que es el gnosticismo, es una corriente antigua
que hablaba de la liberación del cuerpo. La gnosis hablaba de la liberación del cuerpo y en ese deseo de inmortalidad, ¿no? Liberarse del cuerpo, dejarlo aquí y ser inmortales. Bien, estos autores, en el fondo hay algunos teólogos que hablan ya, por ejemplo, Torralba, habla ya de neognosticismo, como una nueva, el transhumanismo como una religión secularizada, porque si lo ven, fíjense, estos autores, en el fondo, en ellos subyace un deseo de inmortalidad. Lo único que al no tener el concepto de naturaleza inmaterial o de dimensión espiritual del ser humano, esa inmortalidad no está en clave espiritual, una inmortalidad ultraterrena, sino que hablan de inmortalismo, es decir, de perpetuación indefinida de la vida en esta tierra, pero en el fondo subyace esa nostalgia y deseo de inmortalidad. Velis nolis, lo quieras o no, sale por los poros la dimensión espiritual, aunque la niegues, ¿no? En esta diapositiva, una vez visto desde el punto de vista, una caracterización general desde el punto de vista filosófico-antropológico de lo que es el transhumanismo, claramente la negación de la condición de criatura y también de trascendencia, me atrevo a decir con algún autor, con el profesor Dalmacio Negro, catedrático de filosofía política de la Universidad de San Pablo CEU, ya jubilado. Él la define en su libro El mito del hombre nuevo, que le recomiendo leer, la define como una bioideología. ¿Qué son las bioideologías? Esto creo que les puede interesar, porque hoy en día vivimos una época de bioideologías. Las bioideologías serían las ideologías propias de nuestra época, del siglo XXI. Si el siglo XIX y XX estuvieron marcadas por el marxismo y el liberalismo como ideologías predominantes que pretendían estructurar de manera global la vida de las personas, dando una visión del ser humano con determinadas claves, el marxismo en clave materialista, en clave de enfrentamiento, en clave de dialéctica. Como sabemos, el marxismo todavía sigue vivo, se ha transformado por ejemplo, ahora mismo el marxismo, como ya hay una clase media más amplia, ahora mismo el enfrentamiento dialéctico ahora es entre los sexos, entre el varón y la mujer, el machismo, etcétera, el declarar, la lucha, etcétera. El marxismo se ha ido transformando en las distintas olas feministas, ¿no? Pues bien, el siglo XXI está caracterizado por las bioideologías, que son aquellas que parten de un elemento biológico parcial, es decir, asumen una parte biológica del ser humano y la convierten en algo central. Son parciales, no pretenden una visión global de la realidad y no se basan en presupuestos filosóficos complicados. De hecho, pocas veces les oirás hablar de lo que hemos dicho justamente en la diapositiva anterior. No son ni derechas ni izquierdas, son transversales. Su forma de penetración es emotiva, no es racional, no atiende a una argumentación. Y no son beligerantemente anticristianas, pero sus planteamientos de fondo sí lo son. ¿Y cuáles son esas bioideologías? Son la ideología de género, el ecologismo, el animalismo, el transhumanismo, el transespecismo, el transedad, el extincionismo. Son todos fenómenos de nuestra época, seguramente los estarán viendo en los medios de comunicación, que parten de estos mismos presupuestos antropológicos. Toman una parte biológica del ser humano o de otra especie y la elevan al rango explicativo de toda la realidad. No puedo detenerme a explicarlas, todas ellas, pero que sepan que el transhumanismo es una bioideología más. Es decir, una vez reducido el ser humano a su dimensión física y psíquica, apuestan por una plena realización del ser humano en esos términos, ¿no? Y como digo, no son beligerantemente anticristianas, pero sus planteamientos de fondo sí que lo son. Bien, paso a la parte ya bioética. Desde el punto de vista de la bioética, ¿qué problemas bioéticos nos plantea esta bioideología? Seguramente muchos ya estarán en sus cabezas inmediatamente. Cuando he dicho ciertas cosas, surgirán algunos de ellos, ¿no? Y aquí he querido un poco ampliar la mirada, no hablar solo del transhumanismo, sino de lo que va a ser la ciencia en los próximos siglos. Tienen que pensar que el siglo que estamos viviendo, el siglo XXI y el siglo XXII, sus hijos van a vivir en el siglo XXI a caballo. Muchos de nosotros viviremos solo el XXI, pero
los hijos de los aquí presentes van a vivir en el 22, van a llegar al 2100, al siglo 22, ¿no? Esto es lo que viene. Va a haber una aceleración exponencial del desarrollo tecnocientífico. Cada vez va todo más rápido. Los que tenemos ya aquí una cierta edad, y ya somos algunos, hemos visto cómo se ha desarrollado, sobre todo en el ámbito digital, en las últimas décadas, muy rápido. Todos hemos nacido, muchos de los de aquí, sin móvil y ya tenemos un ordenador en nuestra mano. Es decir, el desarrollo científico va a ir cada vez más rápido en 4 líneas. La revolución biotecnológica y genética, en inteligencia artificial, que oímos hablar todos los días de inteligencia artificial, es decir, de los datos, los ordenadores, en neurociencia, todo lo que tiene que ver el conocimiento de nuestro cerebro y qué podemos hacer y cómo podemos activar ciertas zonas del cerebro, mejorarlo, etcétera, y la nanotecnología aplicada al ser humano y la robótica. Todo esto va a seguir, se van a cruzar, van a ser líneas de investigación que se van a cruzar. Imaginen, por ejemplo, qué rápido va a ir todo el diagnóstico mediante inteligencia artificial, el diagnóstico genético mediante inteligencia artificial. Vamos a poder seguramente diagnosticar enfermedades que no vamos a poder curar. Y esto va a tener, yo no quiero con esto, y lo digo ya muy claramente, demonizar a la ciencia. La ciencia y la técnica han existido desde que existe el Homo sapiens. Son elementos, medios que el ser humano puede utilizar para hacer mucho bien y para el bienestar de la humanidad y de las personas. Ahora bien, son espada de doble filo, puede ser utilizada también con una finalidad que sin quererlo pueda ser destructiva para el ser humano o hacer mucho daño, ¿no? Y esto hay que tener conciencia. La bioética justamente intenta analizar cada una de esas cuestiones para ver si beneficia o perjudica al ser humano. Y en eso consiste la bioética, en ese análisis ético de esas cuestiones, ¿no? Por tanto, hay que pensar en ese desarrollo exponencial y acelerado en los próximos 50 años. Está muy bien representado en esta diapositiva, que es una diapositiva de un centro de bioética muy conocido de Londres, el Nuffield Council on Bioethics, que es de los más con mejor reputación, que ha creado esta diapositiva preguntándose qué hay en el horizonte de la bioética. La pueden encontrar en Internet, o sea que tranquilamente van ahí. Además, pueden ir haciendo clic en cada uno de esos nombres y se les va abriendo diciendo qué es cada una de esas intervenciones. Aquí tienen ustedes en torno a 50, más o menos, intervenciones que se van a producir en las próximas décadas. En el ámbito de la reproducción humana, por ejemplo, desde el útero artificial hasta la edición genética de todo el genoma humano, la congelación de óvulos, un montón de intervenciones. Todo lo que es el diseño de seres humanos, el comienzo y el final de la vida, en salud y en sociedad, pues por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la realidad aumentada y virtual, con los implantes en nuestro organismo. En el ámbito de la alimentación y también de los animales, en crimen y seguridad, ¿no? Todo lo que tiene que ver pues, con el uso de los datos para el reconocimiento facial, el envejecimiento, etcétera, y también en investigación, ética de la investigación. Esta diapositiva resume algunas de las cuestiones bioéticas de las próximas décadas. Y yo las he sintetizado, las más relevantes en esta diapositiva, que es por dónde van a venir los tiros, por dónde van a venir los desafíos bioéticos, no todos, pero algunos de ellos en estas intervenciones. Y quería que las conocieran para que sepamos, son cosas que plantea el transhumanismo, todo ello. La edición genética, hemos hablado ya de la edición genética, que puede ser utilizada con finalidad terapéutica en la línea somática y que no plantearía problemas éticos si tuviera previamente si siguiera una ética de la investigación adecuada, pero sí que plantea problemas en la línea germinal y embrionaria porque puede tener efectos desconocidos. Todo el aumento de los test genéticos, las posibilidades diagnósticas, el embrión de 3 progenitores, que ya se ha hecho, que significa la disolución de la familia natural, la fecundación asexual, la clonación de embriones, la biología sintética, el híbrido ser humano-animal, organoides hechos de células de humano metidas en animal para que se desarrollen órganos que puedan ser utilizados por nosotros, el útero de alquiler, el útero artificial, la ectogénesis, que sería el embarazo externalizado. Esto todavía no es posible, gracias a Dios, pero ya alguna autora habla de ello. Esta Donna Haraway, posfeminista, habla de la ectogénesis en Manifesto Cibor. La criogenización,
nanorobots con finalidad terapéutica, el envejecimiento demográfico, el aumento de la eutanasia, que desgraciadamente y tristemente fue aprobada anteayer en nuestro país, ¿no? Como ven, este panorama, como dicen, madre mía, me estoy asustando, Elena, no es para asustarse, son cosas que van a ir viniendo poco a poco. Lo que hay que estar es estar preparados y bien pertrechados. Desde luego, nosotros que nos dedicamos a la bioética intentaremos hacerles frente y hacer que toda la ciencia y la tecnología sean al servicio de la humanidad, sobre todo de los más débiles, los más vulnerables, desde el comienzo de la existencia humana embrionaria hasta el final de la vida humana, ¿no? Hacer un uso ético de la ciencia y la técnica, como hizo el profesor Jérôme Lejeune, cuyo nombre pues lleva nuestra cátedra de bioética, ¿no? El buen uso de la ciencia y la técnica al servicio de la humanidad y no descartar aquellas intervenciones que significan una deshumanización o un riesgo para la vida humana. En esta diapositiva la voy a pasar muy rápidamente, solamente que ustedes sepan que el ámbito de la neuroética y la nanotecnología aplicada al cerebro es un ámbito prometedor, pero al mismo tiempo prometedor con finalidad terapéutica. Fíjense que una persona con una parálisis cerebral, con una interfaz cerebro-ordenador, puede mover un exoesqueleto o puede hablar, es decir, va a haber cosas estupendas que van a significar también cosas buenas para las personas enfermas. Todo va a depender del uso que hagamos, ¿no? Pero también pueden ser utilizadas, por ejemplo, como Neuralink, que es este implante cerebral que ya está haciendo Elon Musk, que lo presentó el mes de agosto pasado en YouTube, lo pueden encontrar su presentación, donde justamente lo que hace es un microchip, lo explica, estas son fotos sacadas de su presentación, donde dice que es un dispositivo implantable en el cerebro que ayudaría supuestamente a combatir la pérdida de memoria, la ceguera, la parálisis, el daño cerebral, la depresión, el insomnio, convulsiones, en fin, todo, dice este señor. Bueno, a día de hoy yo a Elon Musk le sigo de cerca la pista porque me interesa este dispositivo, porque, claro, te van a poner en la cabeza algo, en fin, vamos a ver qué riesgo supone, ¿no? Pues no hay nada publicado, no hay, primero, ni una evidencia científica del más mínimo avance de implantes que puedan resolver esas determinadas patologías, es decir, está prometiendo cosas que no va a cumplir, ¿eh? Y además hay toda una cuestión de ética de las intervenciones sobre el cerebro, porque claro, el cerebro es muy delicado, ¿eh? El cerebro puede hacer que se altere nuestra libertad, nuestra conciencia, nuestra identidad, ¿eh? Se puede llegar a hackear al cerebro, es decir, si tú tienes un implante cerebro-ordenador, que el ordenador mande una orden a tu cerebro, ¿eh? Que te haga obrar de una manera u otra. Es un tema muy, muy delicado. Y este señor, que yo sepa, que yo haya investigado, nunca ha hablado de las implicaciones éticas de este implante, ¿no? Les menciono un aparato concreto para que vean que es algo que ya está aquí, que no es algo utópico. En esta diapositiva he plasmado las preguntas bioéticas que me importan, que son de qué manera cada una de estas intervenciones que hemos visto y que plantea el transhumanismo salvaguarda la salud, la vida y la integridad de la persona en todas las etapas de su existencia, desde la etapa embrionaria hasta su muerte, pues en muchas de ellas no la salvaguarda. Como ya les he dicho, hablan ya de la edición genética de embriones humanos, lo que significa un grave riesgo para la salud del embrión y, de hecho, muchos de ellos que mueren se descartan automáticamente. Luego ya, para mí, esto supone un problema ético bastante importante. Es un atentado contra la vida. La eugenesia del embrión de los fetos humanos con discapacidad, que se van a eliminar. Aquí el transhumanismo es un tipo de teoría que plantea un escenario donde ya no habría discapacidad. El discapacitado no ha lugar en este mundo. La vulnerabilidad y la debilidad y la finitud, cuando en realidad cuánto nos enriquecen y nos humanizan la debilidad, la enfermedad y la finitud, la conciencia del límite. Cuando en nuestras propias carnes hemos vivido enfermedades o personas cercanas te hacen captar lo importante, lo relevante y lo verdaderamente humano, ¿no? Lo que nos humaniza. También, ¿dónde queda la salvaguarda de la conciencia y la libertad? Respecto, por ejemplo, a lo que les acabo de comentar de Neuralink. La privacidad. Si en un futuro la inteligencia artificial tiene todos nuestros datos, y con esos datos pues nos hacemos un test genético y ya sabemos todo. Esos datos, ¿quién los posee? Solo yo, pero también la empresa a la que he cedido esos datos.
¿Qué uso va a hacer de todo eso? La salvaguarda de la identidad personal, en el caso de los implantes cerebro-ordenador, y ya, eso lo estamos viviendo ya. La justicia distributiva y la subsidiariedad en este tipo de sociedad, y ya no lo dicen solamente autores desde una perspectiva cristiana, vamos a decir, sino que también algunos autores, como por ejemplo Habermas, un autor agnóstico, habla de que el mundo transhumanista generaría una sociedad donde habría seres humanos perfectos, como Gattaca, la película Gattaca, si la han visto, ¿no? Donde están los válidos, que son mejorados, los que no son válidos, que somos los nacidos de forma natural. Una sociedad donde las clases se discrimine por perfección genética. Yo espero que no lleguemos a esto y espero que nos blindemos mediante el derecho, ¿no? Pero, bueno, pues este tipo de sociedad que plantean los transhumanistas, ¿no? Donde no tiene lugar la discapacidad o la persona con discapacidad va a ser eliminada, en el fondo da cierto temor, ¿no? Y por último, ¿de qué manera afecta esto a las generaciones futuras? Es decir, no ya a nosotros, sino a nuestros hijos y nietos, a la descendencia. ¿Qué mundo les vamos a dejar? ¿Estamos preservando todas las especies, el lince y otras especies en extinción, y el ser humano parece que nos dedicamos a tocarle, a alterarle, a hacer lo que nos da la gana, ¿no? Es el único que no preservamos, nuestra especie, ¿no? Pues yo creo que deberíamos empezar a preservar la especie y a reivindicar el derecho a ser como somos, ¿no? Sin más perfecciones físicas o psíquicas. Y ya, por terminar, algunas claves y conclusiones en esta diapositiva final, ¿no? Primero, ¿qué importancia tiene la formación interdisciplinaria humanística en ciencias para poder analizar y reflexionar filosófica y éticamente las graves implicaciones de esta teoría, para anticipar el futuro, no llegar a posteriori, no ser un muro de contención a posteriori, sino que ya, por eso plantear estos escenarios a mí me interesa. El otro día me decía una persona, pero tú no sabes si esto va a pasar. Digo, ya, pero ¿y si pasa? Pues hemos de estar preparados, no como cuando llegó la clonación, que nos pilló desprevenidos y tuvo que haber una moratoria internacional rápida porque no había leyes al respecto. Yo creo que tenemos que, la bioética y el bioderecho tienen que anticipar estos escenarios y formar a gente joven, y ahí aquí animo a formarse en bioética, porque a científicos no lo tenemos que hacer desde fuera, sino lo tienen que hacer los mismos científicos que se autorregulen, ¿no? Una clave es la desaparición del concepto de naturaleza humana, ¿no? La ideología de género y el transhumanismo conectan y enlazan con el transespecie y el transedad, ¿no? Estas teorías que dicen que la edad es aquello que yo me siento en mi conciencia, ¿no? Y la especie también, lo que yo me siento, negando la realidad, es la negación de lo real. Y la negación de lo real genera monstruos en la razón. He quitado algunas fotos de la presentación porque se alargaba mucho, pero tenía algunas de transespecie, ¿no? De personas que se creen un perro, que se creen... Es decir, claro, si no todo lo que queremos y deseamos ser es lo que somos. Nosotros somos lo que somos, no somos lo que deseamos ser. La diferencia entre el ser y el desear es fundamental, parece algo obvio, pero hoy en día ya no lo es. Las biologías cuestionan no solo la creación humana, sino que cuestionan el varón y mujer los creó. Van a la raíz del Génesis. En esa negación de la condición sexuada heterosexual, ¿no? XX y XY, como base y fundamento de la realidad orgánica de lo que es el ser humano, ¿no? Y no me puedo detener a explicarlo con más detalle, pero requeriría algo mucho más pormenorizado, y estoy dando un brochazo, No quiero, esto no es brocha fina, es un brochazo para que solamente intuyan que la negación de esa diferencia sexual va a negar el Génesis. Varón y mujer los creó, y por tanto también la familia que deriva de ello. Luego estamos hablando de algo muy relevante, ¿no? Es una antropotecnia el transhumanismo, una técnica que construye al ser humano, que sustituye el planteamiento occidental de tradición cristiana y afirma que el ser humano se autoconstruye mediante la libertad, la ciencia y la técnica. Por contrario, apostamos muchos de nosotros por un buen uso de la ciencia y la técnica para el bienestar y la plena realización de las personas, no para su sustitución o su superación, ¿no? Pienso que es muy importante un análisis crítico
y la sabiduría en el buen uso prudencial de la ciencia, es decir, no desarrollar solo la razón técnico-instrumental de lo que podemos y debemos hacer, sino también la razón sapiencial, qué es lo bueno y deseable que hagamos, qué es lo que va a llevar al ser humano a la plenitud. Y desde luego el transhumanismo, aunque promete al ser humano la plenitud mediante la perfección física y psíquica, se olvida de la dimensión integral del ser humano, se olvida de la dimensión espiritual y desde luego no habla de la plenitud espiritual en ningún momento. En ese sentido creo que el transhumanismo es una bioideología sesgada, sectorial del ser humano, que pierde de vista la visión, yo decía, trascendente del ser humano, del origen y del fin último del ser humano, y por tanto no solo es un humanismo ciego y materialista, nihilista, sino que es un materialismo, yo diría, es un antihumanismo, en cuanto que habla de la superación del ser humano y por tanto niega que el ser humano sea un fin en sí mismo y que la perfección del ser humano, el llevarlo a plenitud, el llevarlo en una perspectiva cristiana, el llegar a la beatitud, sea el fin natural del ser humano, ¿no? Fíjense, hacen una transposición de esto en términos materialistas. Para ellos la beatitud, entre comillas, sería el estar en la nube, gozando de un conocimiento universal de todos en la nube, allí viendo no sé qué. El saber, el conocimiento, la verdad se me queda tan frío, el sustituir una cosa por otra, que parece verdaderamente, parece de película, ¿no? Es verdad que estoy planteando escenarios casi de película, ¿no? Que yo espero que no lleguen a realizarse, porque confío en el ser humano, confío que siempre habrá personas capaces de plantear una actitud crítica, consciente, sabia, de los fines de la ciencia y de la técnica. Les dejo aquí algo de bibliografía y les agradezco muchísimo su atención.